ya saludamos con José Hidalgo, director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo. Muy buenos días, José. Lo tenemos nuevamente en nuestro programa tras un pedido de réplica que usted ha realizado por algunas declaraciones que hizo ayer el ministro Carlos de la Torre, en donde usted personalmente se siente aludido. Y quisiera empezar y quisiera pedirle que usted nos comente qué fue lo que le incomodó de esas declaraciones. Buenos días, Janet. Gracias por este espacio. Sí, en realidad, en la entrevista de ayer que usted hizo con el ministro de la Torre, me llamó la atención que el ministro diera a entender que estamos tergiversando el análisis o torciendo la teoría económica para dar noticias negativas. En realidad, el ministro hizo dos declaraciones en las que me sentí aludido. La primera es que no es cierto que el principal impulsor del crecimiento económico haya sido el gasto público. Él dice que eso no puede ser. Y el segundo, y que más me llamó la atención, se refería al déficit fiscal, porque yo la semana pasada había mencionado que el déficit seguramente terminaría por encima de 6.000 millones y que el ministro insistía en 4.800. El ministro decía que no, que el déficit es un cálculo más complejo, que no se lo puede obtener tan fácilmente. Sí. Y la realidad es que ayer se publicaron las cifras. Recordemos qué fue lo que dijo el ministro precisamente en estos dos aspectos. Quisiera el primer extracto de la entrevista que le hicimos, en donde él habla básicamente de que todo digamos, lo que está ligado al consumo no está ligado a la inyección de dinero que habría hecho el Estado o el gobierno vía endeudamiento externo, sino a un crecimiento de la inversión privada. Escuchemos, por favor. Donde vamos a retirar ya una presencia importante del Estado es en la inversión pública para dar paso a la inversión privada. Pero de hecho ya hay varios elementos que nos indican que va a haber importantes recursos que van a venir del exterior a diversos sectores productivos de la economía en los próximos meses. Entonces, allí dice, lo que habíamos dicho en la semana anterior es que el consumo de los hogares está directamente ligado a la inyección de dinero que está haciendo el Estado, y que si para el próximo año hay una disminución, para este año hay una disminución de la inversión pública, entonces caería inmediatamente el consumo de los hogares. Pero él dice que no va a caer la inversión pública y la inversión privada, sino que la que cae es la pública, y que se espera un incremento de la inversión privada que puede seguir ligada a ese consumo. Bueno, el Banco Central tiene una proyección para 2017, porque todavía no se conocen las cifras finales de 2017, según la cual la inversión total en la economía va a caer 13%. La inversión total en la economía significa inversión pública e inversión privada. De hecho, usted mencionó en la entrevista con la gerente del Banco Central que la inversión física total, insisto, pública y privada, acumula ya su 10ª caída consecutiva. En ese sentido, tomando en cuenta primero esta tendencia de 10 caídas consecutivas en la inversión y tomando en cuenta la respuesta poco favorable que ha tenido la ley de reactivación económica de parte de exportadores, grandes empresarios, banqueros, pequeña empresa, salvo algunos sectores muy puntuales, el ministro mencionó el caso de la minería, es difícil esperar un gran repunte de la inversión privada. De hecho, el mismo Banco Central tiene otra publicación en la cual muestra que la capacidad instalada de las empresas está siendo subutilizada, es decir, que tienen máquinas que no se están utilizando y por lo tanto en ese contexto también es difícil esperar que crezca la inversión cuando más bien hay esta capacidad ociosa o subutilizada. El ministro afirmó varias veces ayer en la entrevista que, digamos, este crecimiento económico está ligado directamente al crecimiento del PIB de 1.5% y que de acuerdo a la teoría económica, el PIB solamente puede crecer si la producción en general del país crece, y pues señaló algunos sectores que habrían tenido unos signos positivos, y la gerente del Banco Central lo acaba de hacer también hace un momento, pues señaló algunos sectores como el camaronero, por ejemplo, que habría tenido un repunte importante en el último semestre del año. ¿Cómo le responde usted? Porque ahí es donde está cuestionando a los analistas, que dicen que están torciendo la teoría económica, que el PIB no puede estar ligado al gasto público, sino que está ligado al crecimiento industrial. Hay dos factores. El primero es que el gasto público con el gobierno anterior y con el gobierno actual, porque se mantiene el modelo económico, llegó a representar casi la mitad de la economía, más del 40% de la economía, y por lo tanto variaciones en el gasto público tienen una incidencia directa en el resultado final de la economía.
Evidentemente ha habido sectores que que han presentado resultados positivos, por ejemplo el comercio, la intermediación financiera, las actividades de alojamiento y restaurantes, que son los que mencionó hace un momento la gerente del Banco Central, que son sectores que están justamente ligados al consumo privado. Lo que nosotros decimos es que ese crecimiento del consumo privado de 5,3% en el tercer trimestre del año pasado no respondió a una mejora en el mercado laboral. De hecho, seguimos con las cifras históricamente bajas de empleo adecuado. Además, ha aumentado la informalidad, ha caído el número de personas con afiliación a la Seguridad Social y que por lo tanto hay dos factores importantes que explican ese crecimiento del consumo privado en un mercado laboral que sigue en crisis. El primero es la inyección de gasto público. Eso permite que las personas, por ejemplo, reciban pagos atrasados y obviamente lo inyecten eso a la economía. Esa es una reacción natural. Si es que a mí, por ejemplo, como empleado de una firma que es proveedora del Estado, me pagan con atraso porque el Estado le pagó con atraso a esa empresa, entonces yo puedo reactivar el consumo que venía retrasado. Y por el otro lado, la gerente del Banco Central bien mencionó el aumento del crédito de consumo a las personas. Lamentablemente, ese tampoco es un factor que es sostenible, porque si es que la cartera, como muestran las cifras de Asobanca, viene creciendo por encima del 20%, y los depósitos por debajo del 10%, eso significaría que de mantener ese ritmo, el indicador de liquidez de los bancos tendería a la baja permanentemente y eso no se puede sostener. Entonces, tanto el Estado está viviendo de la tarjeta de crédito como las personas están viviendo de la tarjeta de crédito y no hay en realidad un crecimiento del empleo que nos permita decir que ese crecimiento del consumo privado es sostenible en el tiempo. Ahora, la gerente del Banco Central afirmó algo en la entrevista y es que la balanza no petrolera habría crecido un 3,7%. ¿Cómo se explica ese crecimiento? El PIB no petrolero tiene algunos sectores que crecieron. Por ejemplo, la intermediación financiera ya mencionó un crecimiento de 13%, que suponiendo que las cifras están bien, tiene que ver justamente con esa mayor colocación de créditos. Si la cartera crece en 20%, pero los depósitos lo hacen, si no me equivoco, al 8%, eso está creando un desfase que los bancos saben que no se puede sostener en el tiempo. Entonces, ese crecimiento de 13% de la intermediación financiera, por ejemplo, no se puede sostener en 2018 si es que los bancos quieren mantener indicadores de liquidez sanos. Y en el caso de los sectores que están directamente atados al consumo privado, como comercio o actividades de alojamiento y restaurantes, también va a depender de cómo se comporta el consumo. Y de hecho yo le pongo un dato, porque la gerente del Banco Central hablaba de que ellos también hacen sus propias encuestas de empleo. Y en realidad el Banco Central tiene una encuesta de opinión empresarial y uno de los sectores encuestados es el comercio. El comercio, como ha dicho la gerente, ha crecido en este año, pero según los empresarios del sector, la ocupación de personal es cada vez menor. Es decir, pese a que está creciendo la actividad comercial, la demanda de personal por parte de las empresas es cada vez menor. Entonces, creo yo que eso muestra justamente la incertidumbre que sienten los empresarios en la economía sobre la fragilidad del crecimiento económico que vienen mostrando las cifras oficiales. Ahora, pero lo que dijo también la gerente del Banco Central es que ellos en sus cifras no tienen un solo sector que haya perdido en este año. Es decir, que todos tienen resultados positivos. Bueno, la mayoría vienen además de... Ella mencionó un par de excepciones, el petróleo y la construcción. Bueno, la construcción sí es un sector importante porque viene cayendo ya casi tanto como la inversión. Si no me equivoco, la construcción ha caído ya 9 trimestres consecutivos y el del último trimestre fue mayor al 8%, la caída. Y lo demás son, a mi entender, sectores que están directamente relacionados con el consumo privado. Entonces, mientras el Estado tenga capacidad de aumentar el gasto público, de inyectar recursos a la economía, lamentablemente a través de recursos procedentes del endeudamiento, es muy probable que esos sectores sigan creciendo. Lo que pasa es que el ministro de la Torre, por ejemplo, ha dicho que el próximo año las necesidades de financiamiento van a ser menores porque el gasto va a ser menor. Si es que el gasto va a ser menor y hay esta relación tan estrecha entre gasto y consumo de los hogares, uno podría esperar también una contracción en el consumo, perdón. Ahora, pero ¿y qué pasa con la teoría? Porque al final lo que él dice es que están tergiversando y malinterpretando, o digamos, están tergiversando la teoría. La teoría dice, PIB crece porque la producción crece. Sí, el PIB se calcula, es consumo de los hogares más consumo del gobierno, más inversión, más exportaciones, menos importaciones. Así se calcula el PIB. En el Ecuador han decrecido la inversión y las exportaciones y ha crecido el consumo del gobierno y el consumo de los hogares. Y también las importaciones, pero eso afecta negativamente al PIB de manera contable. Entonces, si es que están decreciendo los factores que podrían garantizar un crecimiento sostenible en el tiempo, que son las exportaciones
y la inversión, lo que queda es ese crecimiento del consumo de los hogares. Y evidentemente, si es que crece el consumo, hay sectores que tienen que producir más. Pero también el ministro se olvidó de mencionar que una buena parte de ese crecimiento del consumo privado se fue a bienes importados. De hecho, las importaciones crecieron mucho más que la producción doméstica y por lo tanto eso nos da a entender además que una buena parte de este crédito de consumo que recibieron los hogares se destinó justamente a comprar bienes importados como autos o televisores y demás. Usted ya mencionó algo sobre las necesidades de financiamiento y también la discrepancia que había en torno a cómo iba a cerrar esa necesidad de financiamiento el tercer trimestre del 2017. Esto fue lo que dijo el ministro tras sus críticas. Un crecimiento del Producto Interno Bruto de 1.5% nos dice que efectivamente ha habido una dinamización del aparato productivo. Insisto, es producción agrícola, producción industrial y de servicios que está incrementándose. Ayúdeme con el siguiente, por favor, que de ese tema ya hablamos. El tercer extracto. Es que ahí hay un problema, no se están utilizando las cifras correctas y se hace lecturas inadecuadas de las cifras fiscales, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo les pediría a los analistas que evalúen lo que es el presupuesto aprobado, lo que es el presupuesto que efectivamente se ejecuta, ¿ya? Y todos los elementos que están detrás de un análisis fiscal mucho más profundo. No podemos limitarnos a una cifra que sale de algún cálculo sencillo y tenemos que entender que son elementos mucho más complejos y que fundamentalmente nosotros estamos avanzando en la dirección correcta. Eso fue lo que le dijo. Sí, a ver, en realidad ahí sí me sorprenden las declaraciones del ministro porque entre los cálculos económicos yo creo que de los más sencillos es el déficit fiscal. Es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Los ingresos sin tomar en cuenta lo que el gobierno recibe por financiamiento y los gastos sin tomar en cuenta lo que tiene que destinar al pago de la deuda externa, a la amortización de la deuda externa. Y ayer el Ministerio de Finanzas publicó la ejecución presupuestaria hasta el 31 de diciembre y muestra un déficit, según las cifras del Ministerio de Finanzas, de 6.100 millones. Lo que yo había dicho la semana pasada es que el déficit no iba a terminar en 4.800, como decía el ministro, sino en más de 6.000. Y el panorama es incluso más grave, porque de los 6.100 millones, para llegar a 6.100 millones de déficit, el gobierno toma en cuenta ingresos petroleros por 1.600 millones. Lo que ha detectado el Observatorio de la Política Fiscal es que los ingresos petroleros reales son de apenas 300 millones, porque los 1.300 restantes son barriles que se exportan para amortizar preventas de petróleo, pero que no generan un ingreso al Estado y que por lo tanto el déficit real del presupuesto general del Estado, es decir, la simple diferencia entre ingresos y gastos, no sé por qué el ministro cree que tiene que ser un cálculo más complejo, más profundo, fue de 7.400 millones. Entonces, eso contradice claramente este discurso del ministro de que estamos yendo en la dirección correcta, porque el déficit en 2016 había sido 7.500. Si reducir el déficit de 7.500, 7.400 es ir en la dirección correcta, me parece que es muy poco el avance que se está dando y en ese sentido me parece que el déficit que él proyecta de 3,9 puntos del PIB para 2018 está nuevamente subestimado. Con eso me voy a quedar. Muchísimas gracias, José, por estar esta mañana con nosotros.